Hay preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta, pero que siguen resonando en la mente cuando la casa queda en silencio, cuando se apaga la luz o cuando el recuerdo de un ser querido insiste en regresar. Esta es una de esas preguntas. Una pregunta que duele, que asusta y que durante mucho tiempo fue tratada como un tabú tal que ni las familias, ni las iglesias, ni los expertos se atrevieron a abordarla. Pero la verdad es simple: cuanto más prohibimos un tema, más se oscurece. Y miles de personas llevaban un enorme peso en sus corazones, deseando comprender algo que parecía imposible de preguntar. ¿Qué le sucede realmente a alguien que se quita la vida? Mientras muchos temían siquiera pensarlo, otros buscaban respuestas desesperadamente. Algunos escribieron largas cartas, otros viajaron kilómetros, otros simplemente deseaban escuchar que el amor de Dios no terminaba en un momento de dolor. Y es precisamente en este punto que comienza la historia de hoy, con personas que buscaban esperanza cuando todo parecía perdido, y con un hombre que, a diferencia de todos, nunca apartó la mirada del sufrimiento humano: el Padre Pío. Prepárense, porque lo que reveló no solo es profundo, sino transformador. Contiene detalles que han permanecido ocultos durante décadas, frases que han cambiado vidas enteras y testimonios que han abierto una nueva perspectiva sobre este tema tan delicado. Y ahora lo descubrirán todo. Así que quédense hasta el final, porque la respuesta que tanta gente ha buscado durante años puede cambiar su perspectiva del sufrimiento, la misericordia e incluso el amor de Dios. Esta revelación es seria, muy seria, y necesita ser comprendida con el corazón abierto. Quiero mostrarles por qué. Desde muy joven, el Padre Pío poseía algo que pocas personas en el mundo poseen: la capacidad de percibir el dolor oculto en los demás. No necesitaba que nadie le explicara todo con detalle. Bastaba con que alguien entrara en la habitación para sentir el peso que llevaban en el corazón. Muchos frailes decían que parecía como si el Padre Pío escuchara lo que no se decía. Era como si el sufrimiento silencioso tuviera un sonido para él. Y este don, o este peso, moldeó por completo su manera de ver a quienes llegaban desesperados. Cuando alguien se acercaba a él con la mirada baja, avergonzado, asustado o agobiado por años de tristeza acumulada, el Padre Pío no lo juzgaba, no preguntaba por qué era así, simplemente lo recibía. Sabía que detrás de ciertas actitudes se esconden historias desconocidas, luchas internas que no se reflejan en el rostro y dolores indescriptibles. Y es precisamente aquí donde todo cobra sentido. Antes de hablar de almas, de misericordia y de decisiones difíciles, el Padre Pío habló de compasión, porque para él nadie cae solo y nadie sufre por capricho. Los testigos cuentan que el Padre Pío lloraba al escuchar historias de personas que habían perdido a un ser querido por la desesperación. Les tomaba la mano, respiraba hondo y recordaba que Dios ve mucho más de lo que cualquier ser humano puede percibir. Y esta extraordinaria sensibilidad se convirtió en la base de todas las revelaciones que haría posteriormente. Si un hombre tan espiritual podía sentir tan profundamente el dolor humano, imaginemos lo que vio cuando habló del destino de aquellos que perdieron la lucha interior. El episodio que marcó para siempre la forma en que el Padre Pío habló sobre este tema comenzó de forma sencilla, como tantas historias que llegan sin previo aviso. Era una tarde silenciosa en el convento cuando llegó una mujer, casi sin fuerzas. Sus pasos eran cortos, su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo, tristeza y culpa indescriptible. Todos comprendieron que algo terrible había sucedido, pero nadie imaginó la profundidad del dolor que sentía. Cuando por fin logró hablar, le tembló la voz. Su marido se había quitado la vida. Toda la sala cambió en ese instante. Los frailes presentes
Cuentan que el Padre Pío no se movió con rapidez, no hizo preguntas, no mostró sorpresa. Simplemente miró a aquella mujer con tal profundidad que parecía ver más allá de sus lágrimas. Sabía que allí no había solo una viuda sufriendo. Había alguien que buscaba desesperadamente una respuesta a lo que más la atormentaba. Con la respiración entrecortada, hizo la pregunta que ninguna esposa quiere hacer. «Padre, ¿está condenado?». La frase cayó al suelo como un peso insoportable. Los frailes dicen que el Padre Pío cerró los ojos unos segundos como si escuchara algo que no provenía de allí, algo más profundo que cualquier explicación humana. Ese momento de silencio pareció eterno. Y entonces, con dulzura, abrió los ojos y dijo algo que cambiaría para siempre no solo la vida de esa mujer, sino también la de muchas personas en todo el mundo. No fue una respuesta dura, ni una llena de reglas ni juicios. Fue algo totalmente inesperado, una frase que iluminaría un tema envuelto en sombras y miedo. Esta fue la primera vez que el Padre Pío reveló que la misericordia de Dios obra de maneras que los seres humanos no pueden imaginar. El silencio en aquella habitación parecía pesado. La mujer esperaba una respuesta que podría romperle el corazón para siempre. Y los frailes observaban al Padre Pío con una mezcla de tensión y esperanza. Mantuvo los ojos cerrados unos instantes, como buscando algo más allá de las palabras humanas, algo que no se encontraba en libros, juicios ni reglas. Y entonces, con una calma que desmentía la gravedad de la situación, abrió los ojos y dijo: «Entre el puente y el agua, Dios le dio un momento, y en ese momento actuó». Esa frase, tan breve e inesperada, cambió por completo la percepción que la gente tenía sobre el destino de quienes se quitan la vida. Fue como si se hubiera abierto una ventana en una habitación oscura. La mujer, antes sumida en la culpa, levantó la vista por primera vez. No era una promesa exagerada, ni una excusa, ni un intento de aliviar el sufrimiento con palabras bonitas. Era algo profundo, serio, y provenía de alguien conocido por ver más allá de lo que los ojos humanos pueden alcanzar. El Padre Pío explicó que, en los últimos momentos de la vida, en el intervalo que nadie ve, Dios puede tocar el alma de forma misteriosa. Puede ofrecer un momento de arrepentimiento silencioso, una súplica de ayuda que no sale de la boca, sino que estalla en el corazón. Incluso cuando el cuerpo cae, el alma aún puede ser alcanzada. Y esto, según él, es una obra directa de la misericordia divina. Los frailes registraron este episodio porque sabían que contenía algo significativo. No era solo un consuelo, era una revelación, una frase capaz de transformar el miedo en esperanza y mostrar que Dios no se limita a lo que los seres humanos ven como el fin. Y este pensamiento no era solo espiritual, sino también profundamente humano, porque demostraba que, antes de juzgar, Dios intenta salvar, siempre. Y esta visión sigue siendo una de las más fuertes y conmovedoras que nos dejó el Padre Pío. Cuando el Padre Pío pronunció esa frase inesperada, que Dios actúa en el último momento, muchos quedaron confundidos. ¿Era posible que alguien, incluso después de un acto tan desesperado, aún tuviera una oportunidad? Para comprender la profundidad de esta revelación, es necesario observar algo sorprendente. No surgió únicamente de la sensibilidad del Padre Pío, sino que está en plena consonancia con lo que la propia Iglesia católica enseña oficialmente. En otras palabras, lo que dijo no fue un pensamiento aislado, una opinión personal, ni un simple intento de consolar a alguien en su sufrimiento. Fue una verdad espiritual reconocida por la fe. En el Catecismo de la Iglesia Católica, libro que recopila las principales doctrinas y enseñanzas religiosas, hay un pasaje muy poderoso que dice exactamente eso. Nadie debe desesperar de la salvación eterna de estas personas. Dios puede ofrecer un camino de arrepentimiento que,
Solo Él conoce. Esta frase no fue acuñada recientemente, ni se añadió para sonar moderna o más ligera. Fue escrita cuidadosamente tras décadas de estudio, reflexión y profunda comprensión de la naturaleza humana y la misericordia divina. Esto significa que, según la Iglesia, el acto de quitarse la vida no define en sí mismo el destino eterno de una persona. ¿Por qué? Porque la mente humana puede estar dominada por la angustia, el miedo, el desequilibrio emocional o el dolor extremo. Cuando esto sucede, la libertad de una persona, aquello que la hace consciente y responsable, se ve profundamente conmocionada. Y Dios tiene todo esto en cuenta. Él ve lo que nadie ha visto, siente lo que nadie ha percibido y comprende lo que nadie ha podido comprender. Cuando el Padre Pío dijo que Dios actúa en el momento final, simplemente estaba expresando algo que ya formaba parte de la fe, que la misericordia de Dios es mayor que cualquier desesperación humana. Y comprender esto cambia por completo nuestra perspectiva sobre este doloroso tema, porque demuestra que incluso cuando todo parece perdido, el cielo aún encuentra la manera de llegar al alma. Y esto es solo el comienzo de lo que está por venir. Para entender por qué la revelación del Padre Pío conmovió a tanta gente, es necesario comprender algo esencial sobre los seres humanos. Nadie toma una decisión desesperada, estando plenamente consciente, tranquilo o libre. Y esto es algo que el Padre Pío siempre se esforzó por explicar. Según él, y también según la Iglesia, la desesperación no viene de la nada. Crece silenciosamente, como un peso invisible que asfixia lentamente a la persona, robándole su fuerza, su claridad y su capacidad de elegir libremente. El Padre Pío dijo que cuando alguien llega al punto de quitarse la vida, casi nunca actúa por malicia o rebeldía. Más bien, se ve abrumado por emociones tan intensas que su pensamiento se nubla, su corazón se siente pesado y su percepción de la realidad se pierde. Es como si la mente entrara en un túnel oscuro donde todo parece desesperanzado, y una persona atrapada en ese túnel no puede razonar como alguien en paz. Por lo tanto, la Iglesia establece claramente que la responsabilidad moral de esa persona es profundamente disminuido. En pocas palabras, esto significa que Dios no juzga a quien actúa con desesperación de la misma manera que juzga a quien elige libremente el mal. Él conoce cada lágrima oculta, cada noche de insomnio, cada pensamiento confuso y cada batalla emocional que nadie más vio. Y esta comprensión divina es tan profunda que supera cualquier juicio humano. El Padre Pío enfatizó que Dios nunca abandona a quien sufre. Veía la desesperación no como un pecado aislado, sino como el resultado de un dolor que una persona no podía soportar sola. Y precisamente por eso afirmó que la misericordia divina se acerca aún más en estos momentos críticos. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que esa última decisión no define toda la trayectoria de un alma. La desesperación puede haber invadido el cuerpo, pero Dios ve mucho más allá de ese instante, y eso lo cambia todo. El Padre Pío tuvo una visión que pocos podían comprender. Creía que tras el acto desesperado de alguien que se quita la vida, se escondían profundas capas de dolor que nadie veía. Y precisamente por eso, su postura en estos casos no era de condena, sino de una misericordia admirable. Sabía que cuando un ser humano llega al límite, no es el mal lo que más habla, sino el sufrimiento. Por eso su mirada nunca se detenía en lo que la persona había hecho, sino en lo que cargaba antes de llegar a ese punto. Relatos de frailes y testigos demuestran que el Padre Pío poseía una sensibilidad tan grande que a menudo lloraba al escuchar historias de familias destrozadas por la desesperación. No veía pecadores perdidos, sino almas heridas, aplastadas por un dolor que otros no podían percibir.
Para él, nadie elige un camino tan extremo voluntariamente. Lo elige porque ya no ve otra puerta abierta. Y Dios, en su opinión, no cierra esa puerta, abre otra. El Padre Pío dijo repetidamente que la misericordia de Dios es mucho mayor que cualquier error humano. Creía que Dios mira las intenciones más profundas del corazón y no solo lo que se ve en el exterior. Veía una especie de lucha interior silenciosa, donde el alma intenta pedir ayuda incluso cuando el cuerpo ya no puede soportarla. Y era precisamente en esta súplica invisible donde creía que Dios actuaba con la mayor fuerza. Para el Padre Pío, el juicio humano es limitado, lleno de miedo e incomprensión, pero el juicio de Dios es puro amor, un amor que busca salvar, no perder. Dijo que Dios persigue a las almas que más sufren, porque sabe que no eligieron el dolor, fueron absorbidas por él. Cuando comprendemos esta perspectiva, sucede algo increíble. Nos damos cuenta de que la misericordia divina no termina en el momento de un suceso trágico. Al contrario, se acerca aún más, porque para el Padre Pío, nadie es abandonado por Dios en su momento de mayor sufrimiento. Y esto cambia nuestra perspectiva sobre este tema tan difícil. Para el Padre Pío, hubo un momento extremadamente importante y casi siempre ignorado por la gente, llamado el último momento. Este instante no se mide en minutos ni segundos, sino en algo aún más sutil, una fracción de tiempo que solo Dios puede ver y alcanzar. Es precisamente en este pequeño intervalo donde se desarrolla uno de los misterios más profundos de la espiritualidad. El Padre Pío creía y afirmó con firmeza que incluso cuando todo parece perdido a los ojos humanos, Dios aún puede tocar el alma con una luz de misericordia. Explicó que entre el acto desesperado y la muerte del cuerpo hay un espacio que nadie percibe, un espacio en el que el alma se presenta ante Dios de una manera muy especial. Es como si en ese microinstante todo lo que la persona ha sido, sus miedos, sus lágrimas, sus buenas intenciones e incluso sus caídas, se expusiera ante la bondad divina. Y allí Dios puede actuar de una manera que escapa por completo a la comprensión humana. El Padre Pío llamó a este momento de gracia para él. Era como una mano extendida del cielo, ofreciendo una oportunidad de arrepentimiento que no necesitaba palabras. Bastaba un suspiro del alma, un deseo silencioso de volver a Dios. Aunque el cuerpo ya se desmoronara, aún se podía alcanzar el corazón. Y esto, para el Padre Pío, era prueba de que el amor divino siempre da un último paso antes de permitir que un alma se pierda. Esta enseñanza no fue producto de la imaginación, sino de las experiencias místicas que el Padre Pío afirmó haber tenido a lo largo de su vida. Dijo haber visto almas recibir esta última oportunidad, incluso cuando todos a su alrededor creían que ya no había esperanza. Lo cierto es que nadie sabe qué sucede en ese momento, pero él estaba seguro. Dios nunca abandona a nadie en sus últimos momentos. Cuando comprendemos este misterio, nos damos cuenta de que el juicio divino es mucho más compasivo de lo que imaginamos. Y esto cambia por completo nuestra perspectiva sobre quienes parten en un momento de desesperación. Porque, según el Padre Pío, la historia del alma no termina en el acto final, sino que continúa en el último instante. El Padre Pío tenía una certeza que iluminaba todas sus palabras. Dios nunca abandona a nadie, especialmente a quienes sufren en silencio. Para él, esta no era solo una frase hermosa, sino algo que afirmaba haber visto con sus propios ojos espirituales. Los frailes que vivieron con él cuentan que el Padre Pío solía decir que veía pequeñas luces acompañando a quienes morían desesperados, como si fueran señales de la presencia divina en ese momento delicado. Estas luces no eran condenación, eran cuidado, aceptación, misericordia.
Lo que quería mostrar es que Dios no espera a que una persona cometa un error para juzgarla. Al contrario, Dios corre tras ella, intenta tocarla, intenta salvarla hasta el último segundo. Mientras que los seres humanos solo ven la tragedia, Dios ve la historia completa de esa alma, su sufrimiento, sus buenas intenciones, sus días difíciles, sus miedos ocultos e incluso sus gritos silenciosos de ayuda. Y es por eso que la visión del Padre Pío transforma por completo nuestra forma de ver los casos de desesperación. Dijo que Dios ve mucho más allá del momento final. Ve toda la lucha que llevó a la persona a ese punto. Y precisamente porque comprende cada detalle de esa lucha, actúa con aún más compasión. Para el Padre Pío, el amor de Dios no se desvanece cuando una persona cae. Al contrario, se fortalece. Creía profundamente que en el instante final, Dios hace todo lo posible para sostener esa alma y evitar que se pierda. Esta visión conmovió a tanta gente porque mostró algo que casi nadie se atrevía a creer, que el corazón de Dios es infinitamente más grande que la desesperación humana, que no aparta la mirada en el momento más difícil, que no cierra la puerta a quienes ya no la soportan, y que nadie, absolutamente nadie, queda solo a la hora de la muerte. Cuando comprendemos esto, algo cambia en nuestro interior. El dolor no desaparece, pero cobra sentido. La culpa disminuye. La esperanza renace. Y comprendemos por qué el Padre Pío dijo con tanta convicción que Dios acompaña a cada alma, incluso a quienes han partido por el sufrimiento, porque para Él el amor divino nunca abandona. Nunca. El Padre Pío siempre decía, algo que para mucha gente parecía imposible de creer: Dios no abandona a nadie. Incluso en los momentos más confusos, dolorosos o desesperados de la vida, el Padre Pío creía que esto no era una teoría ni una frase para consolar a la gente. Era una realidad espiritual que afirmaba ver con gran claridad. Los relatos de quienes lo conocieron describen al Padre Pío como alguien con una sensibilidad tan profunda que podía percibir cuando un alma se sentía envuelta por la misericordia divina, incluso en situaciones que parecían completamente desesperadas a los ojos humanos. Explicó que Dios ve mucho más de lo que nadie es capaz de ver. Mientras que el mundo solo ve el acto final, Dios ve todo lo anterior: los miedos, las presiones, los dolores silenciosos, las noches de llanto, las luchas internas e incluso los intentos de pedir ayuda que nadie notó. Por eso, el Padre Pío dijo que Dios nunca juzga solo por el último paso, sino por todo el camino recorrido. Para él, el amor divino no observa un error aislado, observa el corazón en su totalidad. Y es precisamente aquí donde entra en juego lo más hermoso de esta visión espiritual. El Padre Pío creía que Dios se acerca aún más a las almas que llegan al límite, que Él no les da la espalda, no les cierra las puertas, no les dice es demasiado tarde. Al contrario, corre, actúa, lucha por esa alma hasta el último momento. Según el Padre Pío, Dios ofrece luz incluso cuando todo a su alrededor parece oscuro. Los frailes cuentan que el Padre Pío nunca habló de estas personas con condena, sino con profunda compasión. Creía que, en la hora final, Dios envuelve el alma con un amor tan grande que ningún ser humano es capaz de comprenderlo. E incluso cuando nadie más ve una salida, Dios sí la ve. Comprender esto lo transforma todo en el corazón. Elimina el miedo, alivia la culpa y restaura la esperanza. Porque si hay algo que el Padre Pío dejó claro con sus palabras y acciones, es que ningún alma está sola ni en la vida ni en la muerte. Y para él, Dios nunca abandona a quienes sufren, jamás. Para el Padre Pío, la muerte no era el final de la historia de una persona. Decía que incluso después de que alguien se va, hay algo muy importante que aún podemos hacer por él. Orarwi no era solo una sugerencia espiritual, era algo que afirmaba con profunda certeza.
El Padre Pío repetía a menudo que las almas que dejaron este mundo sufriendo, especialmente las que partieron desesperadas, necesitaban aún más ayuda, afecto e intercesión. Para él, la oración funcionaba como un puente invisible que conectaba a quienes permanecían aquí con quienes ya habían cruzado al otro lado. Según sus enseñanzas, Dios usa estas oraciones como un gesto de amor que continúa llegando al alma, iluminando caminos y ofreciendo oportunidades de sanación espiritual. El Padre Pío creía que ninguna oración es inútil, ninguna lágrima es inútil y ningún gesto de fe deja de surtir efecto. Decía que cuando oramos por alguien, le decimos a Dios: no me he olvidado de esta alma y pido al Señor que la cuide. Por eso, cuando la gente acudía a él llorando por alguien que se había quitado la vida, el Padre Pío nunca decía que era demasiado tarde. Al contrario, pedía que se celebraran misas, se rezaran rosarios y se hicieran pequeñas obras de caridad en nombre de esa alma. Explicó que todo acto de amor realizado aquí en la tierra resuena en el mundo espiritual, ofreciendo consuelo, luz e incluso alivio a quienes ya han partido. Según los frailes que vivieron con él, el Padre Pío siempre destacó: la oración es más poderosa de lo que imaginas. Creía que Dios, en su infinita misericordia, utiliza cada oración como una oportunidad para actuar aún más profundamente en el alma que necesita descanso. Y esta enseñanza cambia por completo nuestra perspectiva sobre la pérdida, porque demuestra que el amor no termina con la muerte, que el vínculo entre las almas continúa, que la misericordia divina siempre está abierta y que, incluso después de una despedida dolorosa, todavía hay algo enorme y precioso que podemos hacer: seguir amando a través de la oración. A lo largo de su vida, el Padre Pío se convirtió en mucho más que un fraile que oficiaba misa y confesaba. Se convirtió en un refugio para quienes llegaban devastados por el dolor, especialmente para quienes habían perdido a un ser querido en circunstancias trágicas. Muchas familias viajaron durante días, hicieron largas filas e incluso gastaron lo poco que tenían para escuchar una sola frase suya. Y casi siempre, estas personas llegaban con el miedo, la vergüenza o la culpa agobiándolos. Pero el Padre Pío no saludaba a nadie con preguntas difíciles ni miradas sentenciosas. Recibía a cada persona como si abrazara una herida abierta. Los frailes cuentan que, al escuchar la historia de alguien que había perdido a un familiar por la desesperación, los ojos del Padre Pío se llenaban de lágrimas. Sentía el dolor de esa familia como si fuera el suyo, y precisamente por eso sus palabras tenían tanta fuerza, porque estaban cargadas de verdad, empatía y compasión. Muchas madres preguntaban temblorosas: «Padre, ¿se ha perdido mi hijo?». Otras sostenían fotos, rosarios, pequeños recuerdos, esperando que dijera algo para aliviar esa culpa aparentemente interminable. Y el Padre Pío, con su voz serena y profunda, siempre respondía con la misma esencia: «Confía en la misericordia de Dios. Su corazón es más grande que cualquier desesperación humana». Estas palabras no eran mágicas, pero fueron como una medicina para quienes creían que ya no había esperanza. Muchos comentaron que, tras hablar con el Padre Pío, sintieron como si les hubieran quitado un gran peso del pecho. Otros dijeron que pudieron dormir por primera vez después de días, meses o incluso años. Él les devolvió algo que habían perdido: la paz. El consuelo que ofreció el Padre Pío no borró el dolor, sino que transformó la forma de sobrellevarlo. Demostró que Dios no abandona a nadie, que el amor alcanza lugares invisibles y que ningún alma está fuera del alcance de la misericordia divina. Y por eso tantas familias dejaron ese convento con una nueva esperanza, una esperanza que no nace de la comprensión, sino de la fe en que Dios de hecho ve más allá de todo. El Padre Pío siempre decía que el sufrimiento humano no es invisible para Dios. No importa cuán solo, débil o desesperanzado se sienta alguien,
Hay una mirada divina que acompaña cada paso, incluso los que parecen más oscuros. Y fue precisamente esta certeza la que guió el mensaje final del Padre Pío a todos los que sufren. Ninguna alma se pierde mientras haya amor. Esta sencilla frase contenía un océano de significado. Para él, el amor de Dios es tan grande que llega incluso a lugares donde la luz humana no puede. Cuando alguien se acercaba a él completamente destrozado, creyendo que Dios estaba lejos, el Padre Pío siempre respondía con gran firmeza: «El Señor no te ha olvidado». Afirmaba que la desesperación no define quién es una persona, y mucho menos su valor para Dios. El Padre Pío creía que detrás de cada lágrima se escondía una historia de lucha, y Dios veía esa lucha. Dios comprendía esa lucha, y sobre todo, Dios sentía compasión por esa lucha. También dijo que la debilidad humana no atemoriza a Dios. Lo que realmente importa es la intención del corazón. Aunque una persona caiga, aunque tropiece, aunque haya tomado malas decisiones en momentos de profundo dolor, el Padre Pío insistió: el amor de Dios es mayor que el error humano. Y este es un mensaje capaz de salvar vidas, porque toca directamente la parte más sensible del alma: el miedo al abandono. Para quienes han perdido a un ser querido o viven una silenciosa batalla interior, estas palabras del Padre Pío son un abrazo espiritual. Quería que todos comprendieran que Dios no se limita al último gesto de una persona, sino que contempla todo su camino. Él ve la bondad oculta, los intentos de superación, el sincero deseo de encontrar la paz. Y por eso su mensaje final es tan poderoso. Incluso cuando todo parece terminar, Dios sigue comenzando de nuevo. Incluso cuando el dolor parece triunfar, Dios sigue buscando el alma con amor. Esta es la certeza que el Padre Pío dejó como legado. Una certeza que devuelve la esperanza, el sentido y la paz a los corazones de quienes más lo necesitan. Al llegar al final de este viaje, queda claro que la revelación del Padre Pío no fue solo una respuesta espiritual, sino una invitación a mirar a la humanidad con mayor compasión. Demostró que detrás de las decisiones más dolorosas siempre hay una historia que nadie ha visto, una lucha que nadie ha escuchado y un dolor que nadie ha podido medir. Y, sobre todo, dejó claro que Dios no abandona a nadie, ni en los momentos más oscuros, ni en los más desesperados, ni siquiera cuando todo parece haber terminado. Las enseñanzas del Padre Pío siguen resonando hoy porque tocan algo profundo en nosotros. El deseo de creer que el amor es más grande que la desesperación, que la misericordia es más fuerte que el error y que ninguna alma está fuera del alcance de Dios. Su mensaje trasciende generaciones porque trae esperanza precisamente donde el mundo tiende a aniquilarla. Cuando comprendemos esto, el miedo disminuye, la culpa se disuelve y la esperanza vuelve a resurgir. La historia no termina con el último gesto, continúa en el instante final, en ese instante que solo Dios ve y donde derrama su amor más intenso. Y es por eso que esta revelación sigue salvando vidas, sanando corazones y devolviendo la luz a familias que creían que todo estaba perdido. Si este mensaje te llegó al corazón, no lo dejes morir aquí. Compártelo, compártelo. Sé una luz para alguien que quizás esté viviendo una batalla silenciosa. Y por supuesto, si quieres recibir historias más profundas, revelaciones espirituales y mensajes que tocan el alma, suscríbete al canal, deja un me gusta y escribe en los comentarios qué fue lo que más te conmovió hoy. Nunca se sabe quién puede salvarse gracias a una palabra que difundes.